Creo que es un precepto inherente a nuestra naturaleza en el tiempo buscar trascender, ¿verdad? Es decir, que nuestra naturaleza de humanos siempre es tendiente a que según nuestras características físicas y anatómicas, refiriéndome al tiempo límite que tenemos de existencia, nos limita de alguna forma pensar, según mi idea, ¿verdad? En intentar dejar huella en el mundo, ¿verdad? Por eso la razón de ser de quienes se han dedicado a el tema de la política, por ejemplo, o al tema del arte, etcétera, con la finalidad de plasmar su obra o su idea en el tiempo, ¿verdad? Entonces, al final, dicen que en esa carrera de la vida, ¿verdad? De la humanidad, por conseguir la inmortalidad material, pues han ocurrido incluso guerras, etcétera, etcétera, etcétera. En alguna ocasión leí que cuando las personas creen que eres mejor que ellos, cuando vean que no pueden igualarte y mucho menos superarte, intentarán mancharte, ¿verdad? Eso se llama envidia, Carlos. ¿Verdad? Entonces, eso implica incluso la utilización de lo que se podría decir técnicas mentales, ¿verdad? O mentalismo, etcétera, que considero que realmente al final del día no es un factor que determine o influya en el destino, ¿verdad? Porque en sí mismo el destino es lo que está trazado, el destino es la misma historia, es la existencia. A lo que me refiero es a que el determinismo dice que el destino es verdad, ¿verdad? Que cada instante o cada momento está trazado y pronosticado a existir desde el principio de la creación, ¿verdad? Desde la perspectiva de infinidad de doctrinas como el cristianismo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, al final, creo que individualmente el pensamiento de las personas es siempre tendiente a dejar huella en el mundo, ¿verdad? A dejar una marca, a dejar un rastro de nuestra existencia, ¿no? La razón por lo que existen canciones que hablan de personas, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. En ese inter, considero que mi obra, ¿verdad? En esa idea, se basa en la existencia de posiblemente ciertos elementos que de la perspectiva del simbolismo, ¿verdad? Se traducen como una unidad que trasciende en el tiempo, materialmente hablando, ¿verdad? Porque realmente para mí lo más importante es lo que existe después de la muerte material, ¿verdad? Que es la vida eterna, es decir, somos seres finitos, nacemos, crecemos y eventualmente morimos, ¿verdad? En el mundo material, y lo único que queda es el recuerdo o los rastros, los registros que nosotros dejamos en la humanidad, ¿no? Digamos, la filosofía de Aristóteles, etcétera, 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 las conquistas de Alejandro Magno, por ejemplo, ¿verdad? Los libros que escribió, no sé si Marco Aurelio escribió libros, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera, 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 el Corpus Juris Civilis de Justiniano, ¿verdad? Entonces, esa gama de aportaciones culturales esencialmente son con la finalidad de dejar un registro de nuestra existencia, ¿verdad? De intentar encontrar o alcanzar la inmortalidad material, que para mí realmente no es lo más significativo, sino encontrar la inmortalidad espiritual o la inmortalidad del alma después de la muerte, que se traduce como vivir infinitas vidas o vivir eternamente en infinidad de mundos que existen según la teoría de lo que dicen los iniciados, ¿verdad? Parafraseando a Hermes Trismegisto, que es a lo que refiero, por ejemplo, ¿verdad? Que es la serie de elementos que integran, desde donde yo digo, mi aportación o mi registro material propiamente, y valga la redundancia de mi existencia, ¿verdad? Refiriéndome específicamente, por ejemplo, a las proporciones anatómicas y geométricas
que existen en la portada del libro del Kybalión y mis rasgos físicos, ¿verdad? Ustedes lo han visto en mi página de Facebook, ¿verdad? Efraín, Teo. Entonces, el Kybalión es un libro que se le atribuye a Hermes Trismegisto, ¿verdad? El 3 veces grande. Aquí se le consideraba el maestro de la astronomía, el maestro de la alquimia, el maestro de la ciencia, del arte, del atletismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esencialmente las características de Hermes Trismegisto son el filósofo de filósofos, ¿verdad? Es a lo que refieren más o menos el maestro, o sea, dicen el maestro de la filosofía, ¿verdad? El maestro, el pedagogo que enseña a las personas, ¿verdad? En ese orden de ideas, creo que si mi teoría es verdad, significa que todos los conceptos y todos los preceptos que yo les he enunciado, ahora forman parte de su acervo cultural. Y en ese sentido, tal vez no está bien que lo diga, pero digo, los he conquistado intelectualmente, ¿verdad? Aunado, por ejemplo, a las estatuas de Hermes Trismegisto que existen en el mundo, es el único a quien se le denomina Dios y que corresponden más o menos en las proporciones anatómicas y geométricas, por ejemplo, a mi configuración física, ¿verdad? Delgado, etcétera, como decía, medio cuadradillo, ¿verdad? Entonces, a lo que me refiero específicamente es a que, por ejemplo, lo del videojuego de Soul River, ¿verdad? Soul River. Raciel, ¿verdad? El peinado, por ejemplo, digamos características físicas que corresponden a la identidad o a la imagen a la figura, a las figuras que se plasmaron, por ejemplo, en esos videojuegos, que es otra especie de arte, ¿verdad? En los libros, en la música incluso, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que existe cierta correspondencia entre, no solamente entre las formas anatómicas o físicas de las cuestiones, sino también en el aspecto de la evaluación simbólica e incluso, obviamente haciendo referencia de otros autores que realmente no sé quiénes son, pero a lo que me refiero es a que otras personas han pensado exactamente lo mismo. Por ejemplo, la relación que existía entre Hermes y Mercurio, Hermes de los griegos y el Mercurio de los romanos, ¿verdad? Era exactamente el mismo personaje, igual que Tot, el Atlante, el creador del lenguaje, de la escritura, etcétera, etcétera, etcétera. En correspondencia con la imagen de Raziel del videojuego de Soul River, ¿verdad? Y el paralelismo con Enoch, ¿verdad? Enoch, Raziel, digamos, Hermes, Tot. Un mismo personaje que digamos que es el único dios o el único personaje de quien se tienen registros específicos y a quien corresponde no solamente, digamos, un libro escrito que, como es el Kybalión, el Kybalión, ¿verdad? Y todas sus aportaciones, ¿verdad? Como la creación de la guitarra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la guitarra, más bien la lira que evolucionó en la guitarra, etcétera, 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 etcétera. El día de la semana, ¿verdad? El elemento químico de, que se produce en la quema de los combustibles fósiles, ¿verdad? Ese es el mercurio. Digamos que todos esos elementos forman una misma unidad que me han hecho entender y deducir que yo, Efraín, soy, pues, Hermes, ¿verdad? Aunque me vean así, ¿verdad? Hermes, obviamente refiriéndome como quien los ha conquistado intelectualmente, ¿verdad? Porque si se han dedicado a leerme, a escucharme, entonces significa que soy yo viviendo en ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está bien que lo diga, pero si mi teoría es verdad, significa que pues al final yo soy su maestro, ¿verdad? O sea, yo soy su maestro intelectual, quien les ha enseñado, ¿verdad? Todo lo que ustedes saben. No todo lo que ustedes saben, pero lo que ustedes saben respecto de lo que han entendido de mí, o sea, de acuerdo a las interpretaciones, obviamente que por medio de la hermenéutica he realizado de textos, etcétera, 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 etcétera. Por ejemplo, textos, ¿no? O de la misma ciencia, ¿no? La astronomía, por ejemplo, que fue la ciencia que estuve estudiando infinidad de años, tal vez lo poco o mucho que saben de astronomía es, gracias a mí, eso soy yo viviendo en ustedes, ¿verdad? No está bien que lo diga, pero al final si mi teoría es verdad, es totalmente válido. Así como yo soy la suma de todos los maestros que me han enseñado en mi formación académica, ¿verdad?
Pero de mi cuenta, pues todo el conocimiento que yo he creado, ¿verdad? Y que obviamente ustedes han podido descifrar, entender, según mis interpretaciones, ¿verdad? Entonces, totalmente el mérito es mío. Porque se hablan en ciertas teorías de quienes van a querer profanar, etcétera, el templo del conocimiento, incluso el templo del conocimiento, ¿verdad? En fin, eso es a lo que me refiero, las proporciones físicas del Hermes que se encuentra representado en todo el mundo, vamos a decirlo, Stalingrado, me parece, San Petersburgo, incluso en Berlín, me parece. En España hay infinidad de representaciones de Hermes, en México también, y posiblemente en todo el mundo. Digamos que es el único dios de la antigüedad, o a quien se le consideró un dios de la antigüedad, de quien se tienen tantos registros alrededor del mundo, ¿verdad? Incluido el tema de los Mercurial, por ejemplo, ¿verdad? Que a fin de cuentas es un prefijo que significa de Mercurio, ¿verdad? Mercurial, perdón, Mercurio, pero Mercurial de Mercurio, o sea, perteneciente a Mercurio, refiriéndose a Hermes, ¿verdad? En este orden de ideas, es a final de cuentas la conclusión que he tomado según las cuestiones que yo he descifrado o he podido interpretar de mi contexto, ¿verdad? Entonces, pues, es la cuestión. Al final, creo que en lo que yo llamo la carrera de la vida, ponerse el pie y, por ejemplo, lo que le hicieron a Tesla, ¿no? Robarle sus ideas, etcétera, 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 etcétera. Siempre ha dado lugar a conflictos, ¿no? Y a lo que me refiero específicamente es a que nuestra misión esencial en la Tierra debe ser encontrar un modo de convivencia ideal, ¿verdad? El modo de existencia que sea perfecto para que podamos vivir en armonía todos los habitantes de la Tierra. Por ejemplo, que el invento, ¿verdad? Que no sé si se ha implementado de los baches, ¿verdad? Existe un cierto material que es mejor que el asfalto, y eso es a lo que me refiero en términos muy específicos a lo que significaría encontrar un mundo perfecto para existir, ¿verdad? Satisfacer todas las necesidades de alimentación de las personas, por ejemplo, haciendo el uso de los robots, ¿verdad? Que son técnicas que ya se utilizan en la actualidad, por ejemplo, para cosechar, ¿verdad? Los aviones no tripulados, etcétera, 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 etcétera. Que en algún momento la maldad deje de existir en la tierra. Lo que me refiero específicamente es a que no importa realmente quién sea el encargado de hacer que el mundo sea un lugar perfecto para vivir, sino la cuestión es que se logre, ¿verdad? Eso es lo más importante. A lo que me refiero es a que posiblemente todo el crédito era de Tesla, pero al final, independientemente de que los inventos de Tesla se los atribuyeron a otros, los inventos de Tesla son los que, digamos, que salvaron a la humanidad, porque es lo que dio lugar a la existencia del mundo digital, ¿verdad? Al final del día, creo que sí hubiese sido, pues justo, ¿verdad? Que todo el reconocimiento y todo bueno, el honor sí es de Nikola Tesla, ¿no? Al final, pero que se le hubiese reconocido en vida, ¿verdad? Todas sus aportaciones. Al final el mundo es, pues, mejor gracias a Tesla, que tuvo que pagar el precio, digámoslo, de alguna forma, ¿verdad? Y pues eso ya incluye cuestiones que tienen que ver con los intereses de la élite y esas cuestiones, ¿no? El tema ¿cómo se llama? El CERN, la CIA, por ejemplo, ¿verdad? Estaba pensando en el tema de Anneliese Michel Rose, ¿verdad? De donde se basaron para hacer la película de El exorcismo de Emily Rose, ¿verdad? Se hablaba que es un caso real que ocurrió en Alemania, no sé exactamente, en los 70s aproximadamente, ¿no? Entonces, estaba pensando que, según lo que he leído, porque realmente no me consta, ¿verdad? Pero en la teoría dicen que existe tecnología suficiente para controlar los movimientos y las emociones incluso de las personas, ¿verdad? Por medio de armas electromagnéticas. Entonces,
posiblemente el CERN o la CIA, etcétera, etcétera, la élite tiene la tecnología suficiente para crear todas esas modalidades que pudiesen aparentar una posesión de espíritus, porque al final de cuentas en la Biblia sí se habla de posesión de espíritus en el tiempo, pero realmente siempre se ha buscado explicar esas cuestiones en el tiempo actual desde la perspectiva de la ciencia, ¿verdad? Entonces, posiblemente si desde la antigüedad no existía ya la tecnología, porque existen ciertas teorías que obviamente son incomprobables, porque se supone que la tecnología que nosotros conocemos surgió hace algunas cuantas décadas, pero existen teorías que yo he leído en el internet, ¿verdad? Que dicen que existieron civilizaciones que tenían tecnología más avanzada, o sea, civilizaciones que existieron hace miles de años. La primera civilización, los sumerios, después están los egipcios, los asirios, ¿verdad? Entonces, las primeras civilizaciones que se supone que existieron hace miles y miles de años tenían tecnología más avanzada que la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, posiblemente, sería la única teoría que podría explicar, posiblemente, refiriéndome a que no son espíritus o no son espíritus malignos, como dicen, sino más bien tecnología, ¿verdad? Es una teoría, al final, es a lo que me refiero con el control mental, por ejemplo, ¿verdad? Pero en una modalidad o sea, más perfeccionada, o sea, una técnica más perfecta de control mental, ¿verdad? Que no solamente implica inducir imágenes, sonidos e información, ¿verdad? Sino que se refiere al control deliberado de los movimientos corporales, como en el proyecto Avatar, que simplemente es una idea abstracta de ciencia ficción, ¿verdad? Entonces, posiblemente si toda esa tecnología existió desde antes, fue lo que haya podido eh, significar la explicación de los textos bíblicos respecto de las posesiones de demonios, ¿verdad? Como en el exorcismo de Anneliese Rose, ¿verdad? A lo que me refiero es a que tal vez no son espíritus malignos, sino es tecnología, ¿verdad? Pero si eso fuese cierto, porque es posible, ¿verdad? Entonces, pues sería específicamente la cuestión, y creo que el Apocalipsis es el fin de los tiempos a quienes refirieron Ezequiel y Daniel, es el tema que explica la situación, ¿verdad? Apocalipsis 13, la tierra dominada por la maldad, ¿verdad? Demonios encarnados en la tierra, así. El gobierno del mal tomará el control y se le concederá autoridad sobre los santos para vencerlos, ¿verdad? Pero eventualmente en la guerra de Gog y Magog, esos seres serán exterminados, ¿verdad? Entonces, es la idea, ¿verdad? Reúno las características, al menos que desde la interpretación, la hermenéutica del contexto y de los textos bíblicos, refieren al patriarca de Israel, ¿verdad? Que es descendiente, ¿verdad? O sí es descendiente realmente el Efraín, ¿verdad? Efraín, descendiente de Enoc, que es Hermes, que es Raciel, digámoslo así, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, son los elementos con los que he podido concluir que yo, Efraín, soy Hermes Trismegisto, ¿verdad?